El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, mi nombre es Ana Graciela, yo soy de la carrera de Historia en la Universidad de Sonora y pues les doy la bienvenida a un episodio más del Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio y les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Nos escuchan a través de la frecuencia 107.5 FM Radio Universidad y los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en donde nos encuentran como El Baúl de Pesqueira, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcasts. El tema del día de hoy, zonas arqueológicas en Sonora, y para hablarnos de ello hemos invitado a la doctora Elisa Villalpando. Pero pues antes de comenzar, los invito a que escuchen a mi compañera Alejandra Rongel con su cápsula Arqueología en Sonora. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Rongel, soy alumna de la licenciatura en Historia y hoy me gustaría hablar un poco sobre la noción que tenemos de los sitios arqueológicos, pues existe la idea generalizada de que en Sonora carecemos de ellos. Sin duda, la mayoría de nosotros al escuchar o leer sitio arqueológico pensamos en Chichén Itzá, Giza, visualizamos Machu Picchu, Stonehenge o el Coliseo Romano, construcciones gloriosas en pie a pesar del paso de los siglos. Obras arquitectónicas logradas por culturas antiguas que alcanzaron un desarrollo tecnológico y cultural que permanece hasta nuestros días. Pocos, sin embargo, pensarán en Trincheras, La Pintada, La Playa o Esqueda, sitios arqueológicos que se encuentran en Sonora y que por décadas nos han ofrecido valiosa información sobre la relación con el entorno de los antiguos pobladores de la región. Tenemos que tener en cuenta que en Sonora la civilización no floreció como lo hizo, por ejemplo, en Mesoamérica, donde las pirámides y los templos dominan el territorio. Esto se debe, entre otras razones, a que la mayor parte del estado cuenta con un clima desértico y carece de las condiciones ambientales para el desarrollo de la agricultura. Así pues, la región era habitada por grupos nómadas de cazadores-recolectores. Esta movilidad de la región hace que sean cientos los sitios arqueológicos donde han encontrado las herramientas y utensilios que necesitaban estos antiguos pobladores para sobrevivir. Instrumentos básicos pero eficaces como puntas para cazar y pescar, utensilios domésticos, ornatos fabricados de conchas marinas. Se han encontrado campamentos temporales con ocupaciones cercanas a 10.000 años. Sepulturas tanto humanas como de animales de compañía, que nos dan una idea de la relación que se tenía antiguamente con la muerte. También existe una vasta cantidad de lugares con pinturas rupestres y petroglifos, con gran variedad de motivos naturales y simbólicos. Así pues, la riqueza que tiene Sonora en cuanto a sitios arqueológicos se refiere es enorme, sitios que son una ventana al pasado y fuente invaluable de conocimiento. Muy buenas tardes, mi nombre es Melissa Proaño y el día de hoy me toca platicar con la doctora Elisa Villalpando Canchola. Pero antes de iniciar con la entrevista, pues me gustaría que la conocieran un poquito. Ella estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo su doctorado en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, con la tesis Más allá de las misiones, configuración regional del noroeste novohispano, siglo XVII y XVIII. De su experiencia profesional destacan proyectos como la Zona Arqueológica de Trincheras, Proyecto La Playa, Proyecto Arqueológico del Valle de Cocóspera, Proyecto Isla Tiburón, entre otros. Entre sus publicaciones se encuentran Cerro de Trincheras, Muros de Piedra que acogen la Espiral del Mar en Arqueología Mexicana, Boundaries and Territories Prehistory of USA, Southwest and Northern Mexico en Anthropological Research Papers, Sonora Prehispánica, entre la Sierra y el Mar, en Guía México Desconocido Sonora, etc. Al igual se encuentran publicaciones en coautoría, reseñas bibliográficas, guiones museológicos y documentales y ponencias, así como también se ha desarrollado en la docencia.
Por su trabajo y trayectoria recibió el premio Victor R. Stoner Award en el 2009, otorgado por Arizona Archaeological and Historical Society, así como la medalla Adalberto Gutiérrez en 2013 por la Universidad de Sonora en reconocimiento al mérito cultural transfronterizo. Sea bienvenida, doctora Elisa. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes y compartir estos minutitos de El Baúl de Pesqueira. Excelente, ¿qué le parece si comenzamos? Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien. Mire, me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Cómo podemos identificar una zona arqueológica y qué la define como tal? Bueno, empezaría comentando que las zonas arqueológicas dependen un poco también de los lugares en donde se encuentran. Si hablamos de zonas arqueológicas mesoamericanas, es evidente que estamos hablando de sitios donde hay edificaciones, donde hay montículos, donde hay plataformas, donde hay, digamos, elementos arquitectónicos muy visibles que las definen en sí como zonas arqueológicas. Pero conforme nos alejamos del núcleo mesoamericano, las zonas arqueológicas van cambiando en cuanto a sus características. Y digamos que lo que correspondería a lo más alejado del núcleo mesoamericano, que sería el noroeste de México y un poco el sureste de Estados Unidos, tienen otras particularidades más difíciles, digamos, de entender a nivel de superficie. En el norte de México, unas alineaciones de piedras pueden ser una zona arqueológica porque están señalándonos lo que son los cimientos de alguna edificación de carácter habitacional, porque la complejidad también de los asentamientos son diferentes en cuanto al nivel de desarrollo o de construcción, de hecho. Entonces, una zona arqueológica en el norte de México puede ser un alineamiento de piedras, puede ser una concentración de lo que quedarían de desechos de la talla de una punta de un bifacial, pueden ser una olla que se rompió y quedaron solo los fragmentos. Entonces esto hace que las zonas arqueológicas vayan adquiriendo características particulares según la tradición prehispánica a la cual pertenecen y según el espacio geográfico en donde estemos significando ese tipo de evidencias, ¿no? Muy bien. Y al momento de trabajar en las zonas arqueológicas, ¿cuáles son las precauciones que se deben de tomar? Pues en las precauciones, digamos, en cuanto al acercamiento a los contextos, pues tienen que ver también mucho con lo que serían las problemáticas teóricas del proyecto de investigación. O sea, si bien se registran zonas arqueológicas por diversos motivos, realmente, digamos, las zonas arqueológicas que nos dan una información a mayor profundidad son las que son explícitamente trabajadas dentro de proyectos de investigación. Ahora, todos los proyectos que requieren infraestructura como caminos, carreteras, presas, pues impactan en espacios en donde hubo poblaciones prehispánicas, ¿no? Entonces, digamos, esas las precauciones que se tienen que tomar en ese sentido cuando va a haber una obra de infraestructura es descartar que no vaya a haber un impacto sobre los vestigios arqueológicos del pasado. En un proyecto de investigación, pues implicarían que haya un registro puntual de lo que encuentras en superficie antes de empezar a intervenir lo que serían los contextos, excavándolos, digamos, para poder recuperar mayor información, ¿no? Ahora también esta pregunta, ¿qué precauciones hay que tomar en la actualidad? También hay que tomar precauciones de tipo de seguridad, claro. Porque pues no siempre las zonas arqueológicas están en núcleos urbanos. Generalmente se encuentran en lugares lejanos, poco accesibles, y las situaciones de inseguridad que prevalecen en nuestro país y en especial en el estado de Sonora hacen que también desde esa perspectiva también tengamos que tomar ciertas precauciones en el sentido de hacer saber qué es lo que estamos haciendo ahí
de contactar autoridades, de contactar ejidatarios, de que se sepa cuál es la intención de nuestra presencia en esas zonas, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que la podemos como ver desde distintas perspectivas, pero en general, en cuanto a los contextos arqueológicos, pues las precauciones que hay que tomar es no impactarlos, de dañarlos, sino porque pues la arqueología finalmente es una construcción y reconstrucción histórica con base en ciertos elementos materiales que son los que encontramos de las sociedades del pasado, ¿no? Entonces lo importante es no alterar esos contextos, claro, porque incluso como investigadores pues tenemos que tener precauciones en el sentido de ubicar con mucha precisión dónde vamos encontrando qué cosa, porque eso es lo que nos permite reconstruir cómo quedaron esas cosas en el pasado y de ahí interpretar lo que sería pues el proceso que se dio para que esas cosas quedaran ahí, o sea, las condiciones sociales, las condiciones de la economía de esos grupos, y eso sí requiere como un acercamiento con cierta metodología, que es la que tiene que ver con esta metodología arqueológica o este sentido de interpretación arqueológica, para poder reconstruir todos esos procesos. A diferencia cuando existen documentos históricos, que bueno, también el acercamiento al documento no es directo, o sea, hay toda esta manera de interpretarlo con diferentes perspectivas teóricas, con diferentes orientaciones metodológicas, ¿no? Entonces es algo similar en el contexto arqueológico, no hay una sola manera de hacerlo, aunque sí hay una estandarización de los métodos de acercamiento para poder recuperar esa información. Claro que sí, así es. Y ¿me podría decir en Sonora cuáles son las zonas arqueológicas que podemos localizar? ¿O cuáles son las de mayor impacto? Mira, en Sonora hay hasta ahora alrededor de 3.500 sitios arqueológicos registrados, básicamente arqueológicos, aunque también paleontológicos e históricos estarían dentro de esta cifra aproximada, ¿no? Los hay realmente en todos lados, o sea, a diferencia de lo que se cree que no existe en Sonora nada arqueológico, en realidad es riquísima la evidencia arqueológica de sociedades que habitaron este espacio desde tiempos muy, muy remotos, o sea, desde los primeros grupos humanos que digamos que se trasladan de Asia al continente americano. Hay estas evidencias tan tempranas de 13.000 años de antigüedad que son estos contextos Clovis, ¿no? Y de ahí en adelante, o sea, los primeros, los grupos nómadas del arcaico que solo tienen una tecnología de instrumentos de piedra, las aldeas iniciales de cultivadores de maíz, que también las tenemos en Sonora, y de ahí todo ese proceso de complejidad de las comunidades hasta pues de lo que sería un centro ceremonial, un centro regional como Cerro de Trincheras, y todo lo que nos toca también, digamos, en la sierra sonorense, de esta otra tradición, casas grandes, de casas en acantilado, de construcciones en el interior de los abrigos rocosos, y hacia la costa, pues todos los concheros, que son estas acumulaciones de concha de desecho de alimentación. O sea, tenemos de verdad una riqueza extraordinaria en el estado de Sonora, y este año 2023 se cumplen 50 años de la presencia oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el noroeste de México, y es un año que pues queremos como compartir también con el público de que en estos 50 años se han encontrado todas estas evidencias, se ha podido reconstruir un pasado prehispánico riquísimo, y pues un pasado del cual tendríamos o tenemos que estar como muy orgullosos y muy puntuales, en el sentido de que no es menos que
que el pasado mesoamericano, Claro. que no es menos que Teotihuacán, no es menos que Chichén Itzá. O sea, es justo un pasado muy interesante por estas características del desierto de Sonora, de las sierras, de estos valles que cruzan todo el estado de Sonora. Entonces es interesante saber pues de que hay muchas zonas arqueológicas, prácticamente todo Sonora está también con vestigios arqueológicos, ¿no? Y con una configuración diferente a la que podemos, como dice usted, visualizar físicamente en el centro de México. Así es. Y digamos que no, esto, a mí me gusta insistir, no es que por ser diferente sea de menor valor o de menor importancia, ¿no? O sea, son las condiciones en las que los grupos humanos pudieron desarrollar sus culturas, sus comunidades, sus tradiciones, ¿no? Sí, claro. Y de estas zonas arqueológicas, ¿cuál sería su preferida? Ay, eso es bien difícil de decir. Porque, bueno, empecé trabajando en las islas porque a mí me interesaban, y me siguen interesando, por supuesto, mucho los grupos de cazadores-recolectores. O sea, mi primer, digamos, enfoque fue sobre estos grupos de cazadores-recolectores de las costas, ¿no? Yo soy originaria de Santa Rosalía, en Baja California Sur, entonces me llamaba mucho la atención al principio todo lo que tenía que ver con estos primeros grupos trashumantes, nómadas, digamos los ancestros de los Comcac, ¿no? Pero con el tiempo fui empezando a trabajar otras áreas y pues, pues yo creo que Cerro de Trincheras y la playa son, o sea, pues tengo tantos años trabajando ahí que no puedo decir que no me parezcan de las más cercanas o las más importantes, pero la verdad es que me gusta mucho hacer arqueología en todos lados. Yo, a diferencia de otros arqueólogos y arqueólogas con una formación más mesoamericana, a mí nunca me gustaron trabajar las pirámides, eso sí, lo confieso abiertamente. Cuando estaba recién egresada me tocó trabajar en algunos lugares, Tepeapulco, en Hidalgo y otros lados, y la verdad es que no era algo así que me llamara mucho la atención. Por eso decidí regresar al norte de México. Pero ahorita, pues bueno, sí, la experiencia de tantos años trabajando en Cerro de Trincheras y el haber podido dar como este salto que no siempre se da de solo hacer investigación, hacer una arqueología comunitaria en donde la comunidad se apropie de ese patrimonio arqueológico. Creo que esa es una experiencia que ha sido muy enriquecedora para mí. Y la ventaja de que la playa esté tan cercana a Cerro de Trincheras es que hemos combinado como los resultados de investigación de ambos proyectos en un lugar que puede ser visitado por el público y en un lugar que además la propia comunidad lo siente como algo propio, ¿no? Y que a raíz de la existencia de un centro de visitantes se pueden hacer muchas otras actividades que redundan en que se revalore el patrimonio arqueológico y cultural del estado de Sonora, ¿no? Entonces sí, pues creo que en el balance tendría que decir que pues Cerro de Trincheras es así como el top 10. Muy bien. Y precisamente sobre esto que mencionas, sobre la apropiación que tiene las personas de ahí mismo la comunidad con este sitio arqueológico, digamos, ¿cómo puedo preguntarle esto? ¿Qué manifiesto cree que estas zonas nos dejan en la actualidad, ya sea como mensaje, como fuente de información o como descubrimiento? Pues sobre todo eso, que nos hagan reflexionar de que el pasado es como muy complejo, que no todo empezó con la presencia de los europeos sobre todo en estas regiones, ¿no? Que hubo, pues que reflexionemos que hubo muchas sociedades previas a la llegada de los europeos y que desarrollaron cosas muy sofisticadas, o sea que no eran tampoco como grupos que no tenían un nivel de conocimientos amplio, sino por el contrario, ¿no? O sea, justo eso es lo que nos interesa
destacar desde el centro de visitantes de la zona arqueológica de Cerro de Trincheras, que es un pasado muy rico, que es un pasado que tuvieron como una gran producción ideológica e incluso artesanal, ¿no? Y que las condiciones de vida eran probablemente hasta mejores que las que se pueden tener en la actualidad en muchas áreas que ahora están como muy pauperizadas. Las condiciones de vida, las condiciones de salud de estas poblaciones eran bastante buenas. Y eso como que no siempre lo vemos, ¿no? O sea, claro, el pasado lo vemos como algo muy lejano, muy empobrecido, muy poco desarrollado, y creo que eso es lo que nos deja también el conocimiento de las zonas arqueológicas de Sonora, o sea, que fueron sociedades bastante sofisticadas, que mantuvieron relaciones de intercambio y de conocimiento de unas con otras, de distancias enormes, no solo, pues, como te señalaba, Chihuahua, sino todo el suroeste de Estados Unidos, o sea, conexiones con el occidente de México, o sea, que eran sociedades bastante complejas, y creo que esas son de las cosas que debemos de retomar de esta visión de lo que la arqueología nos puede ofrecer, ¿no? Y que, bueno, o sea, pues que esto no es un conocimiento que se tiene como de un día para otro, o sea, que ha sido algo que se ha ido construyendo por varias generaciones y por muchas personas que han intervenido, o sea, arqueólogos y arqueólogas que en estos 50 años, digamos, en el carácter de arqueología nacional, pero con un poco más de tiempo desde la presencia de investigadores anglosajones, ¿no? Pero que es algo que digamos, que está ahí y que tenemos que revalorarlo y apropiarnos de ese pasado también, ¿no? Sí, claro. Y aparte lo que nos enseña, porque tuve la oportunidad también yo de visitar el Cerro Trincheras, y a veces ha pasado pues miles de años, ¿no? Y a veces te quedas cómo esto puede inclusive seguir de pie, y aparte todo lo que nos dice, ¿no? Y como menciona usted, lo lejano o inclusive lo que podemos adoptar de esa misma cultura, porque al final de cuentas también somos personas del desierto. Claro, claro. Así es. Y del desierto y de la sierra y de la costa, ¿no? O sea, sí, o sea, como que ver esta posibilidad de que somos una sociedad diversa, ¿no? O sea, y lo somos en la actualidad, y también lo fueron quienes nos precedieron en el pasado, ¿no? Entonces eso es algo que sí creo que pues no solo como público, sino también como ustedes como historiadoras, como antropólogos, o sea, que el pasado es muy remoto, ¿no? que tenemos que valorarlo también, ¿no? O sea, no solo ver, no sé, de los años 50 acá, sino ver hacia atrás, porque también eso nos ayuda a entender lo que somos en la actualidad, ¿no? Sí, ahora, bueno, o sea, no podemos vivir en una casa que no tenga aire acondicionado, o sea, ¿cómo vivieron en el pasado, ¿no? Y vivieron y pudieron vivir y han sobrevivido, pues, o sea, porque son otras las condiciones, ¿no? Sí, y claro, que pensemos siempre en esa otra dimensión, la dimensión temporal, ¿no? Claro que sí. Pues le agradecemos mucho, doctora Elisa, por habernos acompañado el día de hoy y platicarnos un poquito de la arqueología sonora. Ha sido un gusto, por supuesto, sí. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, muchas gracias. Les recordamos que nos pueden encontrar en las redes sociales como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcasts. A continuación les presento la siguiente cápsula a cargo de mi compañera Stephanie Alanis, que lleva por título El fin del mundo. Las características de los grupos que habitaron nuestro estado no permitieron la proliferación de ciudades colosales con grandes templos, como sí sucedió en el centro y sur de México, lo que hace que a simple vista no se puedan apreciar los sitios arqueológicos del estado. Sin embargo, para 2021 se tenían registrados cerca de 2.000 sitios arqueológicos en Sonora y se estimaban cerca de 1.600 sin registrar, y con posibilidades seguras de que siguieran aumentando, ya que mes a mes siguen reportándose.
Como mencioné, a simple vista no podemos ver los sitios arqueológicos, salvo los muros y terrazas del Cerro de Trincheras. Pero escondidos en los terrenos de los ranchos, en las montañas y en las rocas, podemos encontrar muchos vestigios arqueológicos que a veces llegan a pasar desapercibidos y por lo mismo llegan a ser saqueados. En esta ocasión hablaremos del sitio llamado El Fin del Mundo, que fue descubierto en 2007, en un rancho del municipio de Pitiquito, Sonora, donde se encontraron vestigios de grupos Clovis, que habitaron en el territorio hace más de 13,000 años y que cazaron y destazaron con foterios. También se encontraron evidencias de la explotación de un yacimiento de cristales de cuarzo, con las que se hicieron puntas de proyectiles y otros artefactos. El sitio, con una extensión de 3 hectáreas, está compuesto por varias localidades geológicas y arqueológicas, de las cuales las más importantes son la 1, que contiene fósiles y artefactos, y la 5, compuesta por campamentos Clovis. La localidad 1 tiene depósitos del Pleistoceno terminal u Holoceno temprano, donde se hallan restos de 2 contextos diferentes. En el superior se encontraron huesos de 2 mastodontes americanos y una defensa de mamut, además de otros animales. Entre los artefactos asociados se encontraron trozos de piedra que posiblemente fueron usadas para la cacería, así como 2 puntas Clovis. A 500 metros de esto se encuentra la localidad 5, donde se encontró una concentración de artefactos, principalmente herramientas líticas, es decir, de piedra, y desechos de procesos tecnológicos. Se han encontrado fragmentos de puntas de proyectiles Clovis, navajas y otros elementos. La cantidad indica que estuvo formada por 1 o varios campamentos Clovis que fueron utilizados en diferentes momentos, lo que significa que no era un lugar de paso. En este sitio podemos encontrar evidencias de los primeros pobladores del continente americano, ya que en este lugar se han logrado datar materiales de cerca de 13.390 años de antigüedad, lo que ubica como el asentamiento humano más antiguo de Sonora. Para el Baúl de Pesqueira, Stephanie Alanís. Con eso nos despedimos, es todo por el episodio del día de hoy. Les agradecemos a quienes nos escuchan, así como a José Luis Lara en Operación Técnica y a la productora Melisa Proaño. Los esperamos también en el siguiente programa y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. Tengan una excelente semana y con ustedes, Ana Graciela Figueroa Valencia. Hasta la próxima. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.